Buenas tardes, hoy vamos a hablar de integrales triples. Somos del grupo 1 de análisis multivariado y funcional. Nuestro grupo está conformado por Hernán Suárez, Sebastián Acevedo, Juan Pablo Tamayo y quienes habla Santiago Guidelman. En la actividad 1 nos dicen que suponga que la función de densidad conjunta para variables aleatorias x, y y z es la función x, y z es igual a la constante por x, y z si 0, si x está entre 0 y 2, y está entre 0 y 2 y z está entre 0 y 2. De lo contrario, pues la función sería igual a 0. Entonces me están pidiendo que encuentre el valor de la constante, que encuentre la probabilidad cuando x es menor o igual a 1, y es menor o igual a 1 y z es menor o igual a 1. Y por último me están pidiendo que encuentre la probabilidad cuando x más y más z es menor o igual a 1. En el primer caso, para poder hallar la constante, me están diciendo que la triple integral de la función x, y, z, de la función f de x, y, z, es igual a 1. Para poder hallar la constante tenemos que integrar con constantes. Entonces, ya que tenemos eso, la triple integral va a ser siempre la integral de una constante. Quiere decir que cuando uno deriva una constante, pues por ejemplo en el caso de dx, vamos a tener que la constante va a ser x multiplicada por la constante y bueno, al evaluar x vamos a obtener que, que va a ser igual a 2. Lo mismo va a pasar con y. En este caso, pues como es una constante, entonces vamos a integrar y con 2 y al evaluarlo con 2 y con 0, pues nos va a dar también 2, pero pues como ya teníamos un 2 de x, pues va a ser 4. Lo mismo va a pasar con z, entonces integramos z, lo ponemos con los límites y pues eso nos da 8. Al tener la primera parte del ejercicio que nos está diciendo que podemos igualar a 1, entonces lo que hacemos es 8c es igual a 1 para poder despejar c y pues c nos queda siendo un octavo. Para el siguiente punto, lo que nos están pidiendo, nos están dando que la probabilidad la probabilidad tiene que ser basada por medio de que x es menor o igual a 1, y es menor o igual a 1 y z es menor o igual a 1. En este caso, si vamos a integrar con respecto a las variables que nos están dando en la función, que en este caso la función es x, y, z. Al tener eso, pues ya sabemos que la integral de x, que es la primera de nuestras variables, va a ser x al cuadrado dividido 2. Como tenemos una constante que ya está dada, que era la c que estaba en el anterior punto, entonces lo que hacemos es ese 1/8 lo multiplicamos por ese 1/2 que nos da de integrar x, de integrar x. Vuelve y pasa lo mismo, ahora nos toca es integrar y, teniendo la constante, entonces nos va a dar, eh, nos va a dar pues exactamente lo mismo, solamente que con y. Entonces la integral es y al cuadrado dividido 2, pero tenemos una constante de un 16avo, entonces eso termina siendo un 32avo. Y por último, pues tenemos la integral de z, que es exactamente la misma, sería z al cuadrado dividido 2. eh, al evaluarlos, pues me daría un 64 la constante, que dándolo con un poco más específico sería 0.015625. Y ya para la última de nuestras probabilidades, nos están exigiendo que la sumatoria de las variables tenga que ser menor o igual a 1. En este caso lo que cambian son los límites. Sigue siendo la misma integral, pero entonces los límites, por ejemplo en x, nos tocaría despejar x para poder hallar el límite superior. En este caso, pues el límite inferior sería 0 en la integral y el límite superior sería 1 menos y menos z. Entonces, al integrar ya tenemos que es x al cuadrado dividido 2, pero como tenemos que ponerlo bajo los límites, entonces nos va a quedar la integral de 1 menos y menos z al cuadrado por y por z. Y ahora pues tenemos que integrar con respecto a dy.
Al integrar con respecto a dy, pues bueno, tenemos primero que quitar esa factorización o, bueno, hacer una distribución para que se nos facilite más el resultado. Entonces, esa factorización nos daría yz menos 2y al cuadrado z menos 2yz al cuadrado más y al cubo z más 2y al cuadrado z al cuadrado más y z al cubo de y de z. Al integrar con respecto a dy, me quedaría y al cuadrado z, 2y al cubo z, en la primera sumatoria es dividido 2, bueno, la segunda parte sería 2y al cubo z dividido 3 menos y al cuadrado z al cuadrado más y a la 4 z dividido 4 más 2y al cubo z al cuadrado dividido 3 más y al cuadrado z al cubo dividido 2 y bueno, eso evaluado en 0 y en 1 menos z. Al hacer esto, al cambiar todo y por 1 menos z, me quedaría 1 menos z al cuadrado por z dividido 2 menos 2 por 1 menos z al cubo por z dividido 3 menos 1 menos z al cuadrado por z al cuadrado más 1 menos z a la 4 por z dividido 4 más 2 por 1 menos z al cubo z al cuadrado por 3 y por último tenemos más 1 menos z al cuadrado por z al cubo dividido 2. Ya teniendo esto, pues lo único que hacemos es hacer las multiplicaciones, las distribuciones y nos quedaría más simplificado de la siguiente forma. Un doceavo de z a la 5 menos un tercio de z al cuadrado más un medio de z al cubo menos un tercio de z al cuadrado más un doceavo de z por dz. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente integrar con respecto a dz. Al integrar, pues nos quedaría un 72 de z a la 6 menos un 15 de z a la 5 más un octavo de z a la 4 menos un noveno de z al cubo más un 24 de z al cuadrado. Al evaluarlo entre 0 y 1, tenemos que eso nos da 1 sobre 360. Pero teníamos una constante anterior que era un 16. Entonces lo que hacemos es multiplicar y esto nos quedaría la respuesta final de la probabilidad, que sería 1 sobre 5760. Eso es todo. Muchísimas gracias.